Bueno, entonces, esta práctica, la explicación no es muy extensa, pero vamos a tratar de ver varios ejercicios. Entonces, eh, vamos a ver, por ejemplo, en el ejercicio 5, dice, suponga que la resistencia de base de la figura se aumenta hasta 1 mega. ¿Qué ocurre con la tensión colector-emisor si el beta es de 100? Entonces, a ver, analicemos un poco. ¿Qué pasa cuando la resistencia de base aumenta? En este caso aumenta el doble, ¿no? ¿Qué pasa con la tensión colector-emisor? ¿Qué análisis podríamos hacer al respecto? A ver, cuéntenme, ¿qué piensan ustedes? Hola, Sí, 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 se escucha. chicos. Bueno, a ver, hablen. ¿Qué pasa cuando la corriente de base, cuando aumento la resistencia de base? ¿Qué pasa con la corriente? Empecemos por ahí. Es menor. Si aumento la resistencia, disminuye la corriente de base. Si la corriente de base disminuye, ¿qué pasa con la corriente de colector? También disminuye, ¿no? ¿Por qué? Ah, no sé. Porque la corriente de colector es beta veces la corriente de base. Sí, ya. ¿Se entiende? Sí. De hecho, acá lo pueden ver en el gráfico de la resistencia, la recta de carga. En estas curvas son las curvas para la corriente de base y B constante. Y fíjense, si la corriente de base disminuye, lo que yo estoy haciendo también es disminuir la corriente de colector, porque salto a una curva de IB constante menor. ¿Se entiende? Están directamente relacionadas. Entonces, si disminuye la corriente de colector, ¿qué va a pasar con la corriente colector-emisor? ¿Aumenta o disminuye? Alguien que me diga algo. A ver, razonemos un poco esto. En este punto, ¿qué tensión tengo? 15 voltios. 15 volts. Bien. La corriente de colector emisor, en este caso, ¿a qué es igual? Es los 15 volts menos la tensión o la caída de tensión en la resistencia de colector, que es la resistencia de 3K, ¿o no? Sí, Es, a ver, es una malla, o sea, 15 menos esto me da esto, ¿o no? Sí. Bien, entonces, si la corriente disminuye, ¿qué pasa con la caída de tensión en esta resistencia? ¿Aumenta o disminuye? ¿Aumenta? Ojo con lo que me van a contestar. Ojo con lo que me van a contestar. Es la ley de Ohm. Se los pido por favor. Tensión a qué es igual. a la B y es corriente igual a I por R. resistencia. Claro, disminuye. Bien. Si la corriente disminuye, ¿qué pasa con la tensión? También tiene que disminuir, En... ¿o no? Si es Bien. R por Y I. si esta tensión disminuye, ¿qué pasa con esta? Aumenta. Ujú. Porque a los 15 volt, en vez de, le voy a restar algo más chico, por lo tanto, esta tensión me va a dar más grande. O sea, si yo lo quisiera escribir, ¿qué voy a escribir? Voy a decir que la tensión colector-emisor, ¿a qué es igual? Es igual
a los 15 volts menos la tensión en RC. ¿Sí? Si la tensión en RC disminuye, cambiemos el color. Si esta tensión disminuye, ¿qué va a pasar con la tensión colector-emisor? Y va a aumentar. ¿O no? ¿Se entiende? Sí. Bien. Después ustedes pueden sacar los valores con la resistencia, pueden sacar los valores de cuánto es lo que disminuye. De hecho, fíjense que acá está la recta de carga. Cuando yo disminuyo la corriente de base, lo que hago es mover el punto Q sobre la recta de carga. Con los datos como están, el punto Q está en 6 volts, o sea, la tensión colector-emisor está en 6 volts, y la IC, la corriente de colector, está en 3 miliamperes. ¿Sí? Bien. Ahora, cuando la tensión con la corriente de base disminuye, la tensión colector-emisor va a disminuir, la corriente de colector va a disminuir, supongamos a 1,5, eso lo pueden calcular ustedes, y por supuesto, la tensión colector-emisor, fíjense que aumenta, pasó de 6 a 10,5. Entonces pasa esto que estamos hablando. Este razonamiento que tenemos acá. ¿Se entiende? Chicos, ¿se entiende? Sí, sí, profe. Yo Bien. no hablo mucho porque están pasando, no sé, muchos autos por acá. Bueno, otro ejercicio. En el ejercicio 8 dice, la tensión de alimentación del colector de la figura ha disminuido a 5 volts. ¿Cuáles son los valores que toma la tensión de salida? Si la tensión de saturación es de 0,15 volt y la corriente de fuga de colector es 50 nanoamperes. ¿Cuáles son los valores de la tensión de salida? Bueno, a ver. Cuando el transistor está en saturación, ¿cuánto vale la tensión de salida? Esta es la tensión de salida. Cuando el transistor está en saturación, ¿cuánto es la tensión de salida? Idealmente. ¿Cero? 0 volt. Muy bien. 0 volt. Bueno, Sebastián tiene 0 volt en saturación. Lo que me está diciendo el enunciado es que, bueno, que en realidad no son 0 volt, son 0,15 volt. ¿Por qué? Porque hay una tensión remanente ahí de saturación, que es la tensión de saturación colector-emisor. Además, tengo la corriente de fuga de colector. Cuando el transistor está en saturación, ¿sí? ¿Cuánto vale la corriente? Perdón, estamos mal, les estoy diciendo mal. Eh, cuando, cuando el transistor está en, cuando el transistor está en saturación, la corriente de colector emisor es 50 nanoamperes, ¿sí? ¿Cuáles son los valores de la tensión de salida? Si la tensión de saturación está y la corriente de fuga de colector está, ¿cuáles son los valores? Bien, es así. O sea, cuando el transistor está en saturación, ¿sí? Yo tengo una tensión de salida de 0 volt. Ahora, sí. Ahora, cuando el transistor está en corto, ¿cuánto vale la tensión de salida?
En este caso, ¿cuánto vale la tensión de salida cuando el transistor está en corto? Perdón. Sí, está en corte. Que el transistor esté en corte, ¿qué significa? Que el transistor se comporta como una llave abierta, Ujú. ¿o no? Sí. Bien, entonces, ¿cuál es la tensión de salida en ese caso? Si es una llave abierta, ¿no también sería 0, profe? No, No, son 10 no. volts. Ya, sí, no lo había visto, perdón. ¿Por qué? ¿Por qué son 10 volts? Fíjense una cosa. Si el transistor está en corte, tiene una corriente colector-emisor de fuga de 50 nanoamperes. Eso es lo que significa esta corriente de fuga. O sea, que cuando el transistor está en corte, en realidad no es que por el transistor no circula corriente, sino que circula una corriente muy pequeña de 50 nanoamperes. Ahora, si por acá no circula corriente, no hay diferencia de potencial. Por lo tanto, la tensión que tengo en este punto es la misma tensión que tengo en este punto. Eso pasa cuando no circula corriente. Entonces, si acá tengo 10 volt, acá tengo 10 volt. Si acá tengo 5 volt, acá voy a tener 5 volt. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Entonces, Si si a es mí que me está en dicen, corto, ¿no? claro, si el transistor está abierto, o sea, idealmente por acá circularían 50 nanoamperes, que sería lo mismo que nada. Ah, bien. Pero acá me dicen que la tensión disminuyó a 5 volt, o sea que acá ya no hay 10, hay 5. Y me preguntan, ¿sí? ¿Cuáles son los valores de la tensión de salida? Bien, entonces si yo digo, bueno, si la tensión de salida es, eh, ahora está en 5 volt, la tensión colector emisor, ¿qué va a ser? Y 5 volt menos la caída de tensión que tengo acá. ¿Por qué? Y porque tengo en cuenta que circulan 50 nanoamperes. Entonces, 50 nanoamperes, que es la corriente que circula por acá, por 1K. Y acá sale que en realidad es 4,9999. A ver, ¿qué es lo importante del ejercicio? Que la tensión cuando el transistor está abierto, ¿sí? Es despreciable. O sea, estos 50 nanoamperes son despreciables. Porque si ustedes se fijan y lo calculan, fíjense qué tensión colector emisor les da. ¿Se entiende? Claro, claro, es muy, muy pequeño. Bien. Otro ejercicio. Por ejemplo, el ejercicio 9. ¿Cuál es la tensión entre el colector y tierra en el circuito del... Bueno, hacen una simulación del programa, muestran la figura. Bueno. Y entre colector emisor. O sea, nos piden la tensión entre colector y tierra y la tensión colector emisor. Bien. Entonces, fíjense el circuito que tenemos acá. Es un circuito muy simple con una resistencia en el emisor y una resistencia en el colector y están conectados a 15 volts. ¿Sí? Acá le pusieron un multímetro para medir la tensión entre tierra y en este caso colector. Me da que la tensión colector-emisor debería ser 6,46. ¿Sí? Estos son los resultados. Que de hecho le vamos a cambiar acá para que se vea. Este es el resultado de la tensión colector y este es el resultado de la tensión de emisor. Esto es VE y esto es BC. ¿Sí? Ahora, perfecto. Eso es lo que me da el programa. Entonces vamos a ver qué pasa. Si yo quisiera sacar la tensión de emisor, ¿puedo?
Sí. ¿Por qué? Porque si yo analizo el circuito de entrada, yo podría decir que acá tengo 5 volt, acá tengo 0,7, por lo tanto puedo sacar esta tensión, porque los 5 volt menos los 0,7 me da la tensión de emisor, que es la tensión en este punto, ¿o no? Es esta malla. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que hice acá? Y obtengo la tensión de emisor, que me da 4,3 y en el programa de simulación daba 4,296, bastante parecido. Ahora, si yo tengo la corriente de emisor, ¿sí? Si yo tengo la tensión de emisor y la resistencia de emisor, puedo sacar la corriente de emisor, ¿sí? Aplicándole el ley de Ohm, que recién me demostraron que no la saben. Y si yo tengo la corriente de emisor, yo sé que la I de emisor es aproximadamente igual a la corriente de colector, ¿sí? Entonces podría sacar IC por RC y me da la tensión de colector, la BC. No, que en realidad no es la BC, es la BNRC, que es distinto a la BC. ¿Por qué? Porque la BC, que es la tensión en este punto, es los 15 volt menos la tensión en este punto, en esta resistencia, que es 8,6. Esto es la RC, ¿no? Entonces, la BC, que es la tensión acá, es esta tensión menos esta caída de tensión me va a dar esto. Entonces, 15 volt menos 8,6 me va a dar 6,4, que es la tensión en colector. Y si tengo la tensión en colector y tengo la tensión de emisor, la tensión colector-emisor es la tensión de colector menos la tensión de emisor. Y así saco la tensión colector-emisor. ¿Se entiende? Bien, bien, bien. ¿Se entiende cuál es el razonamiento? Chicos, ¿se entiende lo que les explico o no? ¿O necesitan que se los vuelva a explicar o me quieren hacer alguna pregunta? Yo creo que voy mejor de como estaba antes. ¿Cómo? Yo creo que ahora lo estoy entendiendo. Bien. Bueno, No sé. por ejemplo, el ejercicio 11 es de preguntas, de cuestionario, de un múltiple choice. Así que me lo van a contestar. El ejercicio 12 dice, ¿cuál es la tensión colector-emisor del circuito de la figura? Bueno, entonces, esto ya lo vimos. ¿Por qué? Porque tengo un divisor resistivo. Entonces yo podría agarrar y decir, bueno, en este punto, ¿qué tensión tengo? Y que en este caso yo le llamo BBB. No le llamé yo, le llamó el libro en donde saqué el ejercicio. Entonces ahí saco la tensión del divisor resistivo, saco 1,8 volt. ¿Sí? De nuevo, si acá tengo 1,8 volt, ¿cuánto voy a tener acá? En el B. Y va a ser 1,8 volt menos 0,7, que es la tensión base emisor, ¿sí? 0,7. Y voy a tener el B, lo mismo de antes, ¿sí? Entonces, con el BE
saco la IE, igual que antes. Y si tengo la IE, tengo la IC, y saco la BC, porque IE es aproximadamente igual a la IC. ¿Se entiende? Bien, bien. Y después recto, saco la tensión colector emisor. Lo mismo de antes. ¿Sí? Por eso acá pongo este valor. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bien. El ejercicio 14 dice, el circuito de la en el circuito de la figura calcule los valores de la resistencia para cumplir con las siguientes especificaciones. La tensión, la BCC es de 10 volt, la tensión colector emisor está en el punto medio, la IC es de 10 mA y el beta es 100 menos 30. En realidad el beta está entre 100 y 30. Entre 100 y 300. Entre 100 y 300. Entonces, a ver, ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo importante de todo esto? Lo importante de todo esto es este dato que tenemos acá. ¿Qué nos dice a nosotros este dato? No sé si lo vieron con Elvio. ¿Qué significa que la tensión colector emisor esté en el punto medio? Porque, aunque parezca una tontería, les da mucha información. ¿Por qué? Porque si la tensión colector emisor está en el punto medio, que significa que el punto Q está en el medio, lo que indica que tengo máxima excursión simétrica, ¿sí? Para el circuito que tengo acá. ¿Qué me indica esto? Y me indica, por ejemplo, que cuando el punto Q está en el medio, ¿sí? La tensión de emisor es 0,1, ¿no? La tensión de alimentación, la BCC. Esto lo sacan de un circuito que tiene máxima excursión simétrica. Por lo tanto, puedo calcular cuánto vale la tensión de emisor. ¿Sí? Y si tengo la tensión de emisor y tengo la tensión de colector, que es igual a la tensión de... perdón. Si tengo la tensión de emisor y tengo la corriente de colector, que es igual a la corriente de emisor, ya lo habíamos dicho, lo venimos diciendo en los otros ejercicios, puedo sacar la RE. ¿Sí? Entonces ya tengo un dato de 100 ohms. Bien. ¿Qué otra cosa? Y yo sé que como tengo máxima excursión simétrica, la RC es 4 veces la RE. También. Todo gracias al dato de que la tensión colector emisor está en el punto medio. Por lo tanto, puedo calcular la RC porque tengo la RE de 400. Acá los paréntesis, porque como me dicen que calcule los valores de la resistencia, estos paréntesis son los valores comerciales en función de los valores de la resistencia que nos dan acá. No existe comercialmente una resistencia de 400 ohms. Existe una resistencia de 390. ¿Se entiende? Por eso están los paréntesis acá, que dice utilice tanto. ¿Sí? Chicos, ¿me van siguiendo? Sí, profe. Sí, sí. Bueno, otro dato importante es que la R2 se calcula de esta manera cuando tengo la tensión colector emisor en el punto medio. Y si tengo la R2, voy a poder calcular la R1. Lo único que necesito es saber cuánto vale B1 y B2. ¿Y cómo saco B1 y B2? Y fíjense, B2, que es esta tensión, ¿a qué es igual? Y B2 es
0,7, que tengo acá, más la tensión de emisor, que la tengo, o sea, es 1 volt. O sea, es 1 volt más 0,7, es 1,7 volt. ¿Sí? Y la B1, ¿cómo la saco? Y si acá tengo 10 volt, porque lo tengo acá, acá tengo 10 volt. ¿Sí? Si acá tengo 10 volt y acá tengo 1,7, la diferencia va a caer acá. O sea, es 8,3. Y si tengo B1 y B2 y tengo R2, puedo sacar R1. ¿Se entiende? Entonces, cuando ustedes tengan máxima excursión simétrica, o sea, cuando el punto, la BCE esté en el punto medio, pueden utilizar este tipo de fórmulas rápidas para hacer el diseño. ¿Sí? Que son estas que yo les fui remarcando acá. ¿Sí? Esta no, porque esta viene del análisis, bueno, esta viene del análisis del divisor resistivo, pero estas que tienen acá las pueden anotar siempre que la tensión colector-emisor esté en el punto medio. ¿Se entiende? Bien, profe. Bien. Bueno, y creo que en realidad ejercicios es todo. No hay mucho más. ¿Sí? Bien. ¿Se entiende un poco, ¿se entiende un poco esto del análisis que yo les planteo? O sea, Sí. lo importante de esto es que ustedes puedan hacer el análisis, o sea, que ustedes vean ahí nomás y de forma rápida que la tensión de emisores a la corriente de emisores es igual a la corriente de colector, por ejemplo. Que ahí nomás viendo que la corriente de base es directamente proporcional a la corriente de colector. Entonces, si una disminuye, la otra disminuye. ¿Sí? Esas caídas de tensión, eso es lo que muchas veces quiero que ustedes vean y analicen, porque hacen al comportamiento del circuito. Que a todo esto, ¿ya vieron con Elvio la parte de para señales? ¿Utilizar el transistor como amplificador? Creería que sí, porque termino de dar todo lo de transistores. Bueno, Creería que sí. todo esto es el... ¿Cómo? No, Elvio no me dijo eso, pero por eso les pregunto, no sé. A lo mejor se olvidó. Es así, todo esto son circuitos de polarización. Simplemente es para ubicar el punto de trabajo del circuito. Después, otro análisis es eh, insertarle una señal alterna y ver cómo amplifica el transistor. ¿Entiendes? Bien, profe. Bueno, Y sí. Sí, no sé si lo dio o no. No me acuerdo ahora. no importa, si no después les preparo un video y les muestro en la pantalla en una simulación cómo amplifica, pero igual los amplificadores con transistores ya no se usan. Los transistores solo se usan en el corte y en la saturación. A ver, eh, no se usan para amplificar como amplificadores en sí. Se utilizan para cosas. Por ejemplo, yo los uso mucho para trabajar el corte o la saturación, como llave. En eso se usan muchísimo, como elemento de conmutación, pero no como amplificador en sí. Por ejemplo, los que todavía se usan, ¿vieron los parlantitos de computadora? Bueno, los Sí. parlantitos de computadora tienen una configuración Darlington que los amplifican, o sea, que sirve como amplificador. Pero eso es porque la señal de amplificación, el volumen que ustedes necesitan para un parlantito de computadora y la definición es muy baja, o sea,
pero se usa para ese tipo de cosas, nada más. ¿Entiendes? Diría un profesor, nadie se gana calculando un 2 de transición. Sí se utilizan el corte y saturación, mucho. ¿Se entiende? No quiero ser malo, pero se corta todo justo. Sí, iba a decir lo mismo. Ah, yo pensé que era yo. Se ¿Qué es escucha lo nada. qué es Dijo, lo que escucharon? dijo, No, no se entendió nada como porque decía un profesor, y ahí, Ah, tenía un profesor en el secundario que decía que nadie gana plata calculando punto Q de transistores, porque los transistores ya no se usan como amplificadores, se usan en conmutación, al corte o a la saturación. Para lo que más se usan. claro. Pero, pero bueno, si ustedes no conocen los circuitos de polarización, no los tienen que conocer. De hecho, se usan mucho para amplificar señales débiles, como por ejemplo la señal de entrada de un parlante o una cosa así muy chiquitito, un parlante de computadora que no necesitan mucha definición para ese tipo de cosas. ¿Se entiende? Bien, bien. Bueno, chicos, yo les voy a subir el, ¿cómo se llama? El video de la clase y la práctica y ya les voy a pasar las correcciones del práctico anterior. ¿Sí? Bueno, profe. Bueno, entonces dejamos acá. Cualquier cosa que necesiten, me preguntan, ¿sí? Aprovechemos que ya armaron el grupo, me preguntan por ahí. Bueno, Bueno, listo. Perfecto. Vete, profe. Nos nos vemos. vemos. Nos vemos. Gracias. Hasta luego.